¿Qué tal, amigos de P1? Y créanme que debíamos esta entrevista, esta historia de vida. ¿Cuándo debía haber sido grabada? Bueno, en Estados Unidos, en San Pete, en el Callejero, en la Florida, donde en marzo del 2020 iba a competir IndyCar y también Indy Lights. La pandemia todo lo detuvo y la carrera de Santiago Urrutia también se detuvo. Ese campeonato se anuló directamente en la temporada pasada. Y bueno, lo que es las cuestiones de la vida, ¿no? Pasó a ser una figura en el campeonato de WTCR, hoy es piloto oficial y compite contra los nuestros, contra Bebu Girolami y Esteban Guerrieri. Bueno, la vida de Santiago Urrutia tiene aristas por donde uno la busque, ¿no? Estamos en el campo, viene de una familia nacida en el campo, de bajos recursos, en Colonia Migueletes, ahí en Colonia se crió entre tractores y cosechadoras. Y su primera experiencia no es en las 4 ruedas, es en las 2 ruedas, en motocross, donde comienza a destacarse rápidamente y es campeón latinoamericano de motocross con apenas 5 años. Pero cuando él debuta es cuando pierde la vida Gonchi Rodríguez. Por eso no hay conexión entre lo que él podría haber sido tomado como un ídolo, ¿no? Gonchi Rodríguez era muy pequeño, Santiago Urrutia, cuando Gonchi pierde la vida en aquel entrenamiento de IndyCar en Laguna Seca. Pero sin dudas es el sucesor natural que tienen los monopostos Uruguay. ¿Qué hizo Santiago Urrutia? Bueno, comenzó a correr en karting, también lo hizo muy fuerte aquí en la Argentina, donde se llevó varios campeonatos en Procar, en Metropolitanos, y después pasa a competir en un mundial contra Alexander Albon, con quien después entabló una muy buena amistad. Bueno, él ya había sido reemplazado en un equipo de karting en Europa por Charles Leclerc, ¿sí? Y también competía en esa categoría con Joe Russell. Pero en el mundial, ¿qué pasa? Viene peleando la punta con Alexander Albon y Max Verstappen. Terminan los 3 chocándose. Gran historia la de Santiago Urrutia. Sabemos que hay mucha gente en Uruguay esperando este programa. Primer capítulo de la vida de Santiago Urrutia en P1. Bueno, yo tengo una familia bastante grande. Alcancé a conocer a una bisabuela y un bisabuelo, con eso te digo todo. La pasión un poco por los fierros viene por la parte de los Urrutia, no por la parte de mi mamá, sino por la parte de mi papá. Mi abuelo tenía campo y bueno, apasionado siempre de los fierros. Mi papá Carlos se llama Carlos Alberto por Carlos Alberto Reutemann. Y bueno, mi madre no era muy afín de los fierros, pero a medida que estuvo con mi papá y lo vivió un poco conmigo, se empezó a hacer un poco fan y a entender un poco también. Mis tíos corrían en moto, mi papá no corría en moto, pero corría en cachila, siempre le gustaron más las 4 ruedas. Cachilas son algo de acá en Uruguay que se hace muy casero, fierros viejos, pero muy divertido para hacerlo a grosso modo un turismo carretera que se corre en tierra, digamos. Y bueno, y ahí arrancó un poco mi pasión por eso. Mi abuelo, en vez de regalar a mí una pelota de fútbol, nos regaló una moto a los nietos, y ahí es que viene un poco el tema de la pasión por los fierros. Tengo varios primos dentro de Uruguay, algunos viviendo afuera, y bueno, tengo, gracias a Dios, una familia grande, muy unida siempre. Que bueno, es algo lindo de tener siempre el apoyo adentro de la casa, sobre todo cuando uno está afuera. Lo primero que manejé fue la motito cuando tenía 3 años, pero la realidad es que no muchos estaban afín, creo, con la compra de la moto, pero bueno, ya fue el abuelo y compró la moto. Y claro, en realidad, si uno lo piensa ahora, como está todo con el tema del uso del casco y todas las cosas de medida de seguridad, yo a los 3 años andaba en el fondo de mi casa sin casco. O sea, llegó la motito y andábamos en el medio del campo sin casco. Me acuerdo que unos primos tenían un casco de bicicleta que se ponían, que era prácticamente como nada. Y bueno, yo tengo muy pocos recuerdos de esa entrega, digamos, de la moto. Sí hay un par de fotos ahí que estamos con todos los primos, pero por cuento era uno de los pocos que me gustaba, digamos, de todos los primos que éramos en ese momento. Y bueno, y a mi papá se le planteó la idea de que corriera y tenía simplemente 3 años y ahí arranqué a correr.
Pero supongo que mi abuelo viene por el lado de la pasión, nunca le gustó mucho el fútbol y todo eso, y dijo, bueno, yo le quiero regalar algo más especial, algo que me genere algo más a mí, y bueno, y ahí decidió regalarme esa motito. Corrí solamente hasta los 5 años, pero la pasión me quedó, y lo que me generó mucho la moto es como respeto y como admiración, y tener mucho el cuidado y el ser muy profesional. La moto es mucho más agresivo de lo que es el automovilismo, a mi punto de vista, físicamente mucho más demandante, es más peligroso. No encontrás ningún piloto que no esté quebrado de los que están hablando en la Elite, o MotoGP o Motocross, lo que sea, no encontrás ninguno que no esté quebrado. Entonces es como que uno aprende un poco más al respeto, al saber que está haciendo un deporte de alto riesgo. Lo que más me quedó a mí de recuerdo de la moto, como yo no lo viví ni profesionalmente y tan chico, era el recuerdo de ir con mamá y papá en la camioneta cargado con la motito y ir al fin de semana y comerme una milanesa ahí al mediodía, a las carreras, el jugar con los niños y simplemente el compañerismo, pero la pasión me quedó, y ese respeto por lo que tiene lo peligroso del motociclismo siempre me quedó muy grabado, que a veces uno en el automovilismo le pierde un poco el respeto a lo que es la velocidad. O está bien que hoy en día esté todo muy seguro y es muy difícil que pase algo, un accidente fatal, pero uno le pierde siempre un poco el respeto a la velocidad y a la seguridad dentro del automovilismo, porque bueno, gracias a Dios, con todo cómo ha evolucionado con el tema del Hansi, del casco, cinturones, pistas, de todo, se hace un deporte mucho más seguro, que en el motociclismo por ahí se hace mucho más difícil, porque bueno, en fin, es la moto, el cuerpo, y cuando te caes pasa lo que pasa, pero creo que es un poco eso lo que me quedó del motociclismo. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. Año 2002, si no me equivoco, o año 2000 en Uruguay, el momento de plena crisis. Mi madre maestra, y bueno, estaba un poco la discusión siempre. Yo en ese momento tenía un primo de la misma edad que corríamos juntos en moto, entonces había un poco de pica familiar entre nosotros dos. Entonces para no hacer, digamos, carrera y que no haya rivalidad entre la familia, y aparte a mamá no le simpatizaba mucho la moto, papá siempre le gustaba más la 4 ruedas, mamá saca un crédito en el banco y me compran un karting chiquitito, y ahí arranqué a correr en karting, pero arranqué a correr en karting sin vista de nada, sin vista de hoy o mañana ser profesional o de correr en la Fórmula 1 o lo que sea. Fue en vez de correr en moto, inclusive en un momento corrí en moto y en karting al mismo momento. Mamá me regala el karting, y bueno, el mecánico de que mi padre corría antiguamente en Cachila era mi mecánico en el karting. O sea, tenía idea de mecánica, pero no idea de lo que era un karting, o sea, no tenía ni idea. Papá, menos que menos. Quien me pintaba el casco para arrancar ese campeonato de karting fue Pablo Planchón, ahí también en Miguelete, de mi pueblo, que hasta el día de hoy es el único que ha pintado todos mis cascos. He corrido con los cascos de él y el mismo diseño. Y así arrancamos, o sea, íbamos a las carreras con la camioneta, el karting, y era como a pasar un fin de semana entre amigos de papá en mis carreras, a divertirnos, siempre haciéndolo serio, porque tampoco era que íbamos de joda a las carreras, lo hacíamos serio, pero como una diversión y un plan familiar de fin de semana. Por ahí también papá, para que se estresara un poco el tema del campo y salir un poco de la rutina del día a día. Y ahí fue que arrancó el karting, gracias al préstamo de mamá. Ahí arrancó el karting a los 5 años y hasta el día de hoy, o sea, desde que arranqué a correr a los 3 años hasta el día de hoy, nunca, por suerte y gracias a Dios, tuve un año sabático que dejé de correr. Siempre corrí en algo, pero sí, sin duda que si no hubiera venido ese crédito del banco de mamá, quizás todo lo que se escribió hasta hoy en día nunca hubiera sido posible. Tuve que hacer una licencia especial para correr, porque en ese momento con 5 años no estaba permitido correr en el karting.
se necesitaban creo que 8 años o 10 años para correr, entonces me tuvieron que hacer todas unas evaluaciones. Me hicieron evaluaciones psicológicas y bueno, en la pista, a ver si sabía las banderas, si sabía más o menos todo. Y bueno, me aprobaron y era como la ratita del karting, era el enano, o sea, era el único con 5 años. Hoy en día hay categorías que hay chicos muy pequeños, pero en aquel entonces, claro, yo era de 5 y de 5 pasaban a 10, 11 años, o sea, que corría para aquel entonces contra niños muy grandes. Y bueno, y como dije, arrancamos como una diversión y después corrí en pista, fui mejorando, fui aprendiendo, fui haciendo podio y bueno, en aquel entonces el karting uruguayo vivía un momento muy lindo, había muchos karting. Y la verdad que estaba bueno porque para mí también recorría el Uruguay, o sea, en aquel momento se corrían callejeros, por ejemplo, se corría un callejero en Las Piedras, corríamos en San José, corríamos en Fraivento, corríamos en Paysandú, corríamos en todo el Uruguay. Y bueno, y ahí iba aprendiendo, digamos, y íbamos aprendiendo porque mi padre y el Cholo y Pablito, los mecánicos, nadie tenía idea de nada, entonces todos íbamos aprendiendo a medida que íbamos a los fines de semana de carrera. Pero bueno, cuando ya tuve que hacer el cambio de la categoría cadete, de la más chica a la pre-junior, que se llamaba en su momento, o sea, el escalón siguiente a la cadetes, Rafael Barbarita es un ícono acá del karting en Uruguay, una de las personas que más sabe, más años tiene dentro del karting. Cuando yo estaba por dar el salto, papá fue a hablar con él y bueno, y le contó que la idea era comprar un karting, comprar un motor, comprarle a él para yo poder empezar bueno, a aprender un poco y prepararme para la temporada siguiente en la categoría grande. Y acá viene una de las partes claves de mi carrera deportiva, gracias a Rafael Barbarita, que bueno, que Rafael le pregunta a papá que cuál era nuestra intención, y la verdad que la intención era el entrenar y bueno, correr acá y ir ascendiendo y quizás en un futuro poder correr sí en Argentina. Entonces Rafa, en vez de vendernos un karting y de vendernos un motor, él nos dijo: en vez de perder el tiempo acá en Uruguay, si su intención es correr hoy y mañana en Argentina, vayan directamente en Argentina, averiguan en Argentina de comprar un karting o de alquilar un equipo y empiezan directamente en Argentina, porque si no van a hacer algo acá en Uruguay que no van a aprender nada para después tener que ir a Argentina y aprender todo de nuevo. ¿Y por qué digo que fue algo tan importante de mi carrera deportiva? Porque me quedan dos cosas grabadas. Uno, que era su negocio, en realidad venderme un karting y venderme un motor, pero él priorizó el poder ayudar a un uruguayo para que bueno, siga escalando y vaya para adelante, digamos. Y por otro lado, que ahí comienza mi etapa en Argentina. Yo me voy a Argentina y después yo no vuelvo más para Uruguay. Vuelvo recién en el año 2010 a correr en Uruguay. Pero hago toda mi etapa del karting en Argentina. Yo aprendí todo en Argentina. Estuve corriendo en el equipo de Fabián Martinelli, que ganamos el campeonato de Procar, lo ganamos 3 veces. Salí campeón argentino de karting en el 2008. Tuve de coach a Matías Milla, aprendí mucho de Matías Milla, pero sobre todo de Fabián Martinelli, que fue quien me formó como piloto, como persona, y aprendí, digamos, a estar en el ambiente de Argentina, que era un ambiente muy competitivo. En aquel entonces, en el Campeonato Argentino de Karting, cuando yo gané, largábamos como 25, 26 caras hasta Santiago del Estero. Una vez alcanzamos a largar 28 caras, o sea, estaba en su plenitud también el Campeonato Argentino. Y ahí fue donde me quedó muy grabado Argentina, porque yo aprendí mucho. Aprendí cosas muy buenas de Matías que me quedaron y me quedan hasta hoy en día, porque me las enseñó de chico. Y después tuve momentos que me enfrenté a pilotos muy grandes también, porque salté muy chiquito a la categoría grande, que por ejemplo competía contra Alan Ruggiero, que está corriendo ahora en el TC. Nunca alcancé a correr con Facu Chapur y con Santero y todos esos, porque se fueron un poquitito antes. Pero lo que más me queda grabado de carreras ganadas, y eso es el Campeonato Argentino de Karting, que creo, me habían dicho la información, no sé si es correcta, pero creo que soy el único extranjero en salir campeón argentino de karting. En su momento creo que se corría una fecha solo del Campeonato Argentino. Nosotros ahí, eso era uno de los primeros años que se corrían varias fechas.
Y después me quedan momentos parciales grabados de estando ahí, cuando me iba a quedar a dormir, por ejemplo, en Campana, que estaba el taller de Fabián. Papá muchas veces me mandaba solo y ya vivía un poco, digamos, lo que después me tocó vivir en Europa, porque yo me iba solo a Argentina y yo en realidad estaba en mi salsa, o sea, iba y estaba con los mecánicos y estaba con Fabián y comíamos ahí churrasco de Baldisco y se vivía la plenitud, lo que se vive en el karting. Pero yo ya lo vivía eso solo de repente con 11 años, con 10 años, 12 años. Muchas veces iba papá, la mayoría de las veces, pero me tocó varias veces ir solo. Entonces como que ya un poco, no te digo que me preparaba, pero como que ya tenía un poco de viveza sin saber después lo que me iba a tocar en Europa. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Correr el Mundial de Karting viene por un poco inquietud de mi padre y después que yo gano el campeonato argentino karting en el 2008, en el 2009 me cambio de equipo al equipo oficial de Birel en Argentina con la intención de poder ir a correr a Italia, no precisamente el Mundial, sino una carrera en Europa. Y bueno, por ahí lo que se había acordado con el equipo no se cumplió, no logramos la ida afuera. Y en el año 2010 vuelvo para correr en el equipo de Martinelli, pero con una marca que se había entrado nueva en Argentina que se llamaba Intrepid, que ellos nos habían prometido que tenían el contacto de Italia y que podía ir a correr una carrera. Y bueno, se presenta la oportunidad para ir a correr el Mundial. La juntada de La Plata la juntó papá, más o menos él y algunos sponsors pequeños que yo tenía en aquel entonces que siempre me daban una mano para correr en Argentina, para los pasajes y todo. Y bueno, y ahí surgió la posibilidad de ir a correr al Mundial de Karting en Braga, en Portugal. Era la primera vez que yo me iba a Europa, nunca había viajado a Europa. Y bueno, y ahí llego a Europa en el año 2010, en Braga. Teníamos 3 días previo de prueba al Mundial. O sea, nosotros llegábamos una semana antes, teníamos 3 días de prueba y después venía el Mundial. Y cuando llegamos a esos 3 días de prueba estaba Verstappen probando, que hacía ya como un mes que estaba probando Verstappen. Yo tenía compañero a Alex Albon y bueno, y habían un montón. En ese Mundial estaba Ocon, estaba Leclerc, que estaban más o menos todo lo que están hoy en día en la Fórmula 1, toda esa generación que después fue avanzando. Y bueno, y ahí cuando llegamos nosotros al Mundial, claro, tengo una anécdota que nosotros llegamos, ya Verstappen hacía un mes que estaba girando, 3 semanas, un mes, y nos sacaba como un segundo Verstappen y no sabíamos de dónde nos sacaba y la verdad no nos dábamos cuenta y nos pusimos a mirar y había una chicana que hacía izquierda, derecha, izquierda. Y bueno, y ahí fue que vimos que Verstappen venía a fondo y las cortaba todo al medio las chicanas, se rompían todos los chasis, literalmente después de los 3 días de prueba tuvieron que poner todos chasis nuevos, pero era la única manera de poder andar rápido, o sea que si no saltaba la chicana de esa manera no había forma. Y bueno, y ahí fue que llegó la chance mundial. Anduve bien en esos 3 días de prueba, fui más rápido que Albon en esos 3 días de prueba, nunca pudo ser él más rápido que yo. Y al día siguiente de que terminan esos 3 días de prueba, como nosotros teníamos el lapso ahí que ponerle faltaban 5 o 6 días para el Mundial, obviamente no nos íbamos a venir acá a Uruguay, nos quedamos ahí paseando un poco por Portugal y un día le dijimos a papá, che, vamos a ver a la pista a ver si hay alguien girando. Fuimos hasta la pista, cuando estábamos en la pista mirando, suena el teléfono, papá atiende y era el dueño de equipo desde Italia, que obviamente papá de lo poco que entendió era ver si papá podía viajar a Italia, que me querían presentar un contrato para el año siguiente porque me habían visto potencial o me habían visto futuro. No sabemos hasta el día de hoy qué fue lo que le dijeron a papá porque obviamente no entendió nada, pero era un poco eso lo que pudo agarrar. Y en aquel entonces yo tenía 13 años, todavía no había cumplido los 14, lo cumplí en el Mundial.
Entonces yo le dije a papá que si, obviamente no sabíamos las condiciones del contrato, si había que pagar, si me pagaban, no sabíamos nada, pero lo primero que se me vino a mí a la cabeza es que si me presentaban el contrato, que yo me iba a ir a vivir a Europa, que no tenía problema de nada. O sea que yo ya lo tenía decidido desde un momento. Bueno, después viene en el Mundial, ando muy bien en el Mundial. De hecho venía tercero en la prefinal y bueno, tengo el toque con Verstappen, si no lamentablemente podría haber terminado en el podio, en el Mundial. Venía Verstappen primero y Albon no lo podía pasar, lo pasa bien Albon. Y yo lo paso atrás de Albon y Verstappen no sabemos hasta el día de hoy qué quiso hacer, pero como que no quiso perder la posición y se tiró por el pasto, me enganchó a mí, a Albon lo toca apenas, pero nosotros dos quedamos enganchados en trompo, hicimos trompo, y él alcanza a salir rápido, yo quedo mirando para atrás y no pude salir rápido y perdí un montón de tiempo. Terminé la prefinal 16 y en la final venía avanzando un montón, venía creo que séptimo, octavo y me choco con Lucas Sauer, que está corriendo en el DTM o corría en el DTM, que es el sobrino del dueño del DTM, bueno, piloto Red Bull hoy en día, Lucas Sauer, y tampoco me permitió avanzar mucho en la final y terminé 16, lo termina ganando Albon en ese mundial y Verstappen creo que termina saliendo segundo. Y después la anécdota es que yo pensé que nunca más iba a volver a Europa. Y yo no hablaba una palabra inglés, no hablaba italiano, o sea, no hablaba absolutamente nada, simplemente español. Y cuando termina la carrera, termina el fin de semana y ya no estábamos por ir, Verstappen siempre iba tenía una camioneta, iba con su padre, que el padre era el preparador y hacía absolutamente todo el padre. Y bueno, ya lo veías al tipo que era, no te digo que un diferente, pero bueno, ya la actitud del padre, o sea, como que lo retaba, andaba muy bien, ¿viste? Eran agresivos, no eran muy queridos en el paddock, para ser realista, no lo querían mucho al padre. Y a Max, bueno, andaba ahí a la vuelta, no sé, tampoco era muy querido, no lo sé, pero el padre seguro no era muy querido. Entonces yo dije, esto no lo voy a ver nunca más, dije, porque yo qué sé, Verstappen, y era como que ya era Verstappen porque era el hijo de Verstappen, haber sido corrido en Fórmula 1 Verstappen, si bien por ahí en Fórmula 1 no fue mucho Verstappen, pero ya era conocido, o sea, era el hijo de Verstappen. Estábamos saliendo con papá, sí, yo bajé, estaban los dos en la camioneta, estaba la madre de Verstappen, estaba el padre, y estaba Max por ahí a la vuelta, los puteé en español, y no sé qué cosa me dijo el padre, y yo me fui feliz porque lo había puteado, y dije, no lo veo nunca más, y me fui. Y resulta que después el año siguiente lo termino viendo, y lo vi un montón de veces a Max, y después Max termina corriendo en el equipo que yo corría, pero obviamente no hubo nunca ningún problema. Aparte que yo tampoco hablaba inglés al año siguiente, o sea que si ponele que me hubieran dicho algo malo, nunca les entendí nada. Termina el mundial y ahí fue cuando bueno, hablan con el dueño del equipo. Papá termina viajando a Europa un 24 de diciembre o una cosa así y bueno, y ahí que me presentan el contrato y bueno, después la historia ya un poco conocida que me voy a vivir, pero el mundial fue un poco empujado por la gente de Intrépida Argentina, por Fabián Martinelli, por los resultados y bueno, y por papá que consiguió la parte económica para yo poder ir. Y después lo que me presentaron en el contrato, digamos, los de Europa y los de Italia, en base a los resultados y cómo había yo andado y el potencial que había mostrado en el Mundial. Para mí la decisión de irme a vivir a Europa fue muy fácil, porque yo lo quería desde un principio, como te dije ya en el Mundial, o sea, en la primera llamada dije yo me voy. Después, en lo que fue difícil fue la parte económica para mi familia, había que reunir un presupuesto. El dejarme ir a vivir solo creo que fue muy difícil para mi mamá y mi papá porque tenía 14 años, o sea, era muy chico. Yo hasta hoy en día pienso y miro para atrás y digo, no sé si era inconsciente o no, pero tenía 14 años, o sea, yo veo a mis primas hoy en día que tienen 15, 16 años y digo, era chico yo, porque la verdad, no sé si era que yo me creía grande o capaz no era tan chico, estaba maduro con eso de haberme ido solo a veces a las carreras en la Argentina y tener un poco de calle, el hecho de vivir en un pueblo chico que uno se maneja bastante solo, no sé, pero era chico. Y la verdad que yo me fui copado, ¿por qué? Porque una, estaba persiguiendo un sueño, dos, llegaba a trabajar en la fábrica, o sea, obviamente no era profesional, o sea, yo no tenía un sueldo, trabajaba en la fábrica para tener un poco el tiempo ocupado y me daban para vivir en una casa
pero tenía comunicación cero. Pero yo, por ejemplo, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención es que ahí en Argentina, por ejemplo, te daban una camperita del equipo oficial. Y yo entré ahí en la fábrica y había camperas cuantas querés, y remera, y chasis, eran toda una pila de chasis todo nuevo, todos los volantes, todos los Micron, o sea, como que estaba en Disney para transmitirlo, o sea, estaba cumpliendo un sueño. ¿Qué pasa? Eso te llama la atención una semana, 10 días. Después ya que entras a los 10 días y ves 300 chasis nuevos y ves 300 volantes, te dan 10 camperas, tenés camperas para regalar, ya pierde el gusto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando empezás a caer un poco en la realidad, empezás a extrañar. Yo nunca había visto la nieve, por ejemplo. Me cagué de frío cuando llegué a Italia. Yo nunca había visto la nieve, tocaba la nieve como, uy, la nieve. Yo soy de Miguelete, en medio del campo, o sea, nunca había ido ni a Bariloche. Me perdí, acá en Uruguay se hace que a los 15 años siempre se hace el viaje a Bariloche, que se hacen todos los cumpleaños de 15. Yo nunca fui a Bariloche, nunca había visto la nieve, entonces para mí era todo nuevo. Pero claro, ya después de 10 días que me levantaba y me daba frío, me cagaba de frío y tenía que ir a la fábrica, no tenía libreta, no era independiente, tenía que andar en bici, iba a hacer las compras, no entendía nada, hacían una comida y no me podía reír de los chistes, no tenía mucha comunicación, no había WhatsApp, un poco por Facebook, y ahí fue cuando empecé a caer un poco en la realidad. Pero siempre me puse la meta de que si yo me volvía a vivir, o sea, me volvía de Europa para Uruguay, que no me podía volver porque extrañaba o por miedo, todo, que me parecía de una actitud de cobarde volver al pueblo y decirle a mis amigos, me volví por extrañar. Yo me había puesto la meta de que si me volvía era porque, bueno, no había tenido éxito en lo deportivo, no se habían conseguido los recursos económicos para seguir, o bueno, por X motivo, pero lo último era por extrañar. Entonces, esa viveza de ir y acá en Uruguay decimos de rostro de piedra, de rostrudo, que iba y a los pechazos aprendiendo el italiano y el inglés, o sea, yo hablaba, me comunicaba, era compañero de equipo de Alexander Argon y era mi mejor amigo, y éramos mejor amigos, yo no sé cómo, porque yo no hablaba inglés y él hablaba re poco español, pero estábamos todo el día boludeando. Y nos habíamos hecho muy amigos, pero bueno, cosas de chico, porque tenía 14 años, y bueno, y ahí fui pasando cosas, fui pasando etapas, momentos difíciles, pero una etapa linda, sufrida un poco también, porque me tocó extrañar un montón, pero en fin eran cosas que yo sabía que tenía que superar y cosas que tenía que superarlas para hacerme como piloto o como persona, para después poder llegar a algo en un futuro. Nunca sé cómo pasaron mis padres y mis padres nunca supieron cómo pasé yo. Mis padres jamás se lo hice saber en los momentos que extrañé o que pasé mal, porque imagínate yo con 14 años, en los momentos que estaba mal, o si a veces se me pintaba un lagrimón y yo le decía a mamá, estoy extrañando más, estoy pasando mal, imagínate los nervios que les podía llegar a hacer pasar a mis padres estando en el medio del campo, que no podían hacer nada, porque ¿qué iban a hacer mis padres? O sea, me iban a hablar hablábamos por Facebook. O sea, ¿qué me iban a poder decir? Santi, volvete. Yo no me quería volver, o sea, y tampoco quería hacerlo sufrir a ellos. Entonces, en los momentos malos o difíciles, nunca les hice saber que estaba pasando mal. Y bueno, y tuve situaciones que me salía el uruguayo adentro, a veces algunas diferencias que tenía con algunos mecánicos, y me les paraba de frente a los mecánicos, iba para adelante, y a veces me agarraban de mascota, porque claro, algunos trabajaban, yo no tenía que trabajar 100%, y a veces me hacían cocinar en la casa, me hacían limpiar y me hacían hacer cosas que yo no tenía que hacerlas, y bueno, fueron cosas que iba pasando, pero repito, fueron cosas que me fueron formando y etapas que fui superando para no tener que volverme nunca. O sea, llegó un punto que para mí el extrañar o los momentos difíciles, lo que sea, ya no eran un problema, y no quiere decir que no dejé de extrañar, porque extraño hasta hoy en día. Tengo 2 ahijadas y cada vez que las vengo acá a Uruguay las veo tan gigantes, o sea, sigo extrañando, voy a seguir siempre extrañando porque soy uruguayo y no hay como Uruguay, o sea, el asado, el tomar mate, estar con los amigos, estar con la familia, pero esas etapas que uno supera son las que después lo hace grande para seguir evolucionando. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street.
el salto para los autos se da en el año 2011. Yo ya era un poco grande para la categoría que me había ido a correr en karting. Entonces las últimas 2 fechas del campeonato AVAR en el 2011, perdón, quien salía campeón le daban un bonus de la inscripción para el año siguiente, y quien salía segundo le regalaban las cubiertas y bueno, había una ayuda, un incentivo para la temporada 2012. Entonces, trámite del equipo de karting que yo corría, se hizo el contacto con el equipo, y bueno, de ahí me fui a vivir con la mamá del dueño del equipo en Monza, y ahí empecé a entrar un poco en el ámbito de los autos, empecé a aprender un poco de la Fórmula AVAR, hice 1 o 2 pruebas en la Fórmula AVAR, y corrí esas últimas 2 carreras, y bueno, fue lo que después me dio el pie, digamos, para la temporada 2012. Me hice conocer un poquito en el ambiente, tuve contacto con varios equipos, y bueno, vine para Uruguay. Yo no gano ese pequeño campeonato de 2 fechas, termino segundo, me lo ganó un suizo, pero igualmente me había ganado las cubiertas, tenía un incentivo para el año siguiente, y bueno, vengo para Uruguay y a trabajar con el tema económico. Había que conseguir 100% el presupuesto, tenía una parte de la ayuda del equipo, pero bueno, había que conseguir todo el presupuesto, y ahí empezaba un poco golpear las puertas, empieza un poco mi movida por los medios en Uruguay, empieza a sonar un poco más mi nombre, porque una cosa es el karting y una cosa es los autos. Ya por ahí empieza a sonar un poco más lo que era de Gonchi, las vivencias de Gonchi, con la hermana de Gonchi, que bueno, que fuimos a preguntar un poco, golpear la puerta en el estado. Ahí recibo, por ejemplo, el apoyo de ANCAP, que ANCAP hacía años que no apoyaba a un deportista. No me quiero especificar 100%, pero hacía muchos años que ANCAP no sponsorizaba, y bueno, ahí fue cuando tengo el primer apoyo del Estado en el año 2012, y ahí arranca mi aventura en los autos. Difícil porque si bien el apoyo económico que teníamos del Estado era un monto, pero no era el monto que se necesitaba para correr, entonces siempre mi familia tenía que aportar. En el automovilismo nunca es suficiente, porque vos tenés de repente un presupuesto, pero un día chocaste y tenés que pagar el auto, o sea, tenés los viajes, tenés un montón de cosas, y bueno, ahí fue que arrancó un poco la etapa en el año 2012 de la Fórmula AVAR, que bueno, ¿cuál era el objetivo de la Fórmula AVAR? Era ser competitivo, ver realmente dónde estaba, porque no sabía cuán grande era mi potencial para poder estar a la altura. Capaz que corría un año en la Fórmula AVAR, no era bueno, no tenía talento. Y bueno, resulta ser que fue un año muy positivo, corrí un año en un equipo muy bueno, gané carreras, hice pole position, peleé adelante, salí campeón rookie, y bueno, salí cuarto en el campeonato europeo y cuarto en el campeonato italiano, y eso fue lo que me hace empezarme a hacer un poco conocido dentro de Europa en el ámbito de los autos, digamos. ¿Quién salía campeón en la Fórmula AVAR? De rookie, de debutantes y del campeonato italiano europeo, se ganaba una beca para el año, a ese mismo año, con la Ferrari Driver Academy, la academia de pilotos de Ferrari. Entonces bueno, yo fui para ahí, fueron una semana creo de prueba, fui yo porque había sido campeón de rookie y un par más, y eso era como que te probaban, y bueno, como que si eras bueno entrabas a la academia de Ferrari. La cosa se fue dando muy bien, anduve bien en las pruebas, nos probábamos en auto, en la Fórmula AVAR nos probaban en Fórmula 3, trabajamos mucho en la parte técnica y todo, pero terminó el curso, me dieron un diploma, tengo la foto y más nada. Resulta que vengo para acá, yo ya estaba trabajando para la temporada del año siguiente, la Fórmula 3, y estaba justo en una reunión en ANCAP, y le suena el teléfono a mi padre y atiendo, y era Luca Baldisserri, el presidente de la Ferrari Driver Academy en aquel momento. Que si yo tenía las intenciones de poder entrar en la Academia de Ferrari de Pilotos, que me habían seleccionado, pero tenía que hacer un aporte económico, tenía que aportar 30.000 euros en aquel entonces. La Ferrari Driver Academy en aquel entonces, y creo que hasta hoy en día no funciona como funciona la Academia de Red Bull, por ejemplo, que Red Bull sí selecciona a sus pilotos y supuestamente, tampoco lo puedo hablar con certeza, de lo que se sabe en el ambiente, es que pagan toda la temporada y que apoyan realmente al piloto. ¿Qué hacía Ferrari en aquel entonces? Yo aportaba 30.000 euros y me daban toda la parte técnica, pasaba a ser piloto Ferrari, todo bárbaro, pero aparte de esos 30, yo tenía que juntar el presupuesto para correr. ¿Qué pasa? Uno empieza y vuelve el tiempo para atrás. Nosotros no teníamos ni la parte económica para correr en la Fórmula 3, pero por
30.000 euros, que es mucha plata, pero al mismo momento es poca plata, me perdí la chance de haber sido piloto de Ferrari, de haber tenido la imagen y de quizás de haber aprendido mucho más, de poder haber entrado en ese mundo que no sé qué hubiera pasado si hubiera entrado ahí. Porque ¿qué pasa? Capaz que yo ese año en la Fórmula 3 fui seguido al principio por el ingeniero de Ferrari durante 2 carreras, durante el invierno, después no me siguieron más, pero si yo hubiera entrado en la academia de Ferrari, hubiera tenido el apoyo. Con la temporada bastante buena que tuve, que salí creo que tercero o cuarto en el campeonato, gané carreras también, hice pole position, capaz que al año siguiente sí Ferrari hubiera dicho, bueno, nosotros le pagamos a Santiago la temporada siguiente o lo mandamos a correr a alguna otra categoría, no sabemos. Porque está, con el diario del lunes obviamente uno es siempre fenómeno, pero me perdí esa chance que no se da todos los días de poder ser piloto Ferrari por no haber tenido los recursos económicos de poder haber entrado. Repito, no sé qué hubiera pasado, de repente quizás yo entraba y no me daba nada, o quizás como no entré me perdí la chance de poder haber sido piloto Ferrari hasta el día de hoy, o haber no sé, llegado a la Fórmula 1, pero capaz haber hecho otro camino, capaz ser piloto Ferrari en el GT o no sé, en muchas otras ocasiones. Pero bueno, son cosas que me pasaron en mi carrera deportiva que, volviendo para atrás, si yo hubiera tenido el apoyo económico, sin duda que hubiera entrado a la Academia Ferrari y me hubiera dado una imagen y un estatus como piloto mucho mayor en aquel entonces. Yo me perdí, o sea, yo estuve en Maranello, o sea, estuve entrenando en el gimnasio, en aquel momento estaba de piloto, era Raffaele Marcello que estaba de piloto, y no me acuerdo el otro quién era, Antonio Fuoco, creo, Brandon Maizano, un francés, que yo me perdí la chance de poder estar ahí, de medirme, de estar en el día a día con los pilotos de Ferrari. O sea, en aquel entonces era Fernando Alonso el piloto, o sea, yo lo había visto en una ocasión a Fernando, capaz de ir a la Fórmula 1 en el garage con Ferrari. Me perdí todas esas cosas que vos conocés en el ambiente. El lobby que vos hacés siendo piloto Ferrari es muy grande. Te da mucha imagen en los medios, te da mucha imagen dentro de una pista, si bien tenés por ahí un poco más de presión, porque al ser piloto de Ferrari siempre esperan un poco más, pero me perdí una chance muy grande. Por uno dice, 30.000 euros es un montón, pero para las cifras que se manejan hoy en día en el automovilismo no era nada en aquel entonces, pero yo, como no tenía ni la parte económica para correr en la Fórmula 3, menos que menos iba a tener esos 30.000 euros para poder entrar a la Academia de Ferrari. Entonces sí me queda grabada, porque no sé qué hubiera sido si yo hubiera sido piloto Ferrari en aquel entonces. From Santiago Urrutia, who's really pushing through Stowe. The rear of the car just twitching on the limit of adhesion. Half a lap remains here at Silverstone as they hit the brakes into Vale. Will it be Urrutia or will it be Sandy Stuvik? And it's a win for Santiago Urrutia, just from teammate Sandy Stuvik, separated by 3.5 tenths of a second on the line. Sin duda que el año de la Fórmula 3 fue un año muy positivo, donde aprendí mucho, me equivoqué mucho también. Entré un poco chico a la categoría en comparación a la experiencia que tenía el resto, pero aprendí mucho, y sin duda fue un año de muchos altibajos, pero que me sirvió mucho. Me sirvió para hacerme también conocido, conocer circuitos, prepararme muy bien. Y bueno, y ahí después de esa temporada tuve ofertas para correr en varias categorías, y me sirvió mucho, no sé si la palabra es mediáticamente, pero dentro de Uruguay. Las carreras se pasaban en vivo en Uruguay. Fue el momento que más conocido me hice en Uruguay, porque se pasaban todas las carreras en vivo. Salía una vez o 2 veces por mes, sábado y domingo en vivo. Gracias a la gente de Tenfield, que siempre me dio una mano, transmitió todas mis carreras. Cuando ganaba salía en todos los medios, en todos los diarios, salía en tapas de diario como por ejemplo El Observador, que es uno de los diarios más importantes del Uruguay, en Ovación por parte del lado del país. Entonces fue mucho boom en los medios. ¿Qué traía eso? Me traía el hacerme más conocido, y cuando yo iba a golpear la puerta para pedir apoyo, quizás ya era más conocido, no era tan soy Santiago Urrutia, tengo que aprender esto, tengo que decirle esto, ya como que ya soy Santiago Urrutia, el que corre en auto, era más conocido. Entonces eso me ayudó muchísimo en la etapa de la Fórmula 3 para hacerme conocido con los resultados, lo que sea, para seguir después adelante en el resto de mi carrera.
El año 2014 para mí lo catalogo como un año que hasta hoy en día yo no le encuentro mucha aplicación al año. Te puedo decir que llegué con poca experiencia, sí, llegué con muy poca experiencia, muy chico, era creo que en aquel entonces el más chico de la categoría. Yo siempre iba un poco acelerado, ¿por qué? Porque necesitaba tener siempre novedad en Uruguay. Yo no podía de repente hacer otro año de Fórmula 3, era muy difícil, entonces yo siempre tenía que avanzar en las categorías y tenía que ir para adelante. El hecho de correr en la GP3, una categoría ya rara de por sí, porque en realidad si vos te ponés a ver la historia de la categoría, recién un poco más de adelante, pero en aquel entonces los de la GP3, los pilotos campeones, sin ser botas, digamos, después el resto no llegaba a ningún lado de los de los campeones de la GP3, hasta también inclusive los de la GP2 en aquella época salían campeones y no llegaban a la Fórmula 1, o sea, era una etapa rara de la Fórmula 1, de la GP2 y la GP3. De nuevo, llego con recursos económicos completamente limitados. Por decirte, si la temporada valía 100, yo siempre pagaba 70, 80. Esos 70, 80 que pagas siempre por algún lado se ven. En el mantenimiento del auto, en el trato del equipo, en las pruebas, en la goma nueva, en las pastillas de freno. Eso siempre se ve. Y hasta hoy en día yo no le encuentro mucha explicación. No le quiero echar la culpa al equipo 100% porque... No sé, nunca me sentí cómodo, la verdad, en un equipo finlandés. Raro porque, por ejemplo, yo tenía a Jimmy Eriksson de compañero de equipo, que el tipo el año anterior había tenido exactamente la misma temporada que tuve yo. No tuvo puntos, anduvo siempre fuera de los 10 primeros. Y de un año para el otro Jimmy Eriksson fue un fenómeno, o sea, ganó carrera, andaba adelante, impresionante, todo bárbaro. Yo tenía de compañera de equipo Carmen Jordá en aquel entonces. Y me acuerdo que Dean Stoneman, que había pasado a ser piloto Red Bull, corrió las últimas 2 fechas con el equipo. Dean Stoneman venía a correr con otro equipo. Me acuerdo literal cuando corríamos en Rusia, cuando vino Dean Stoneman al equipo nuestro, tenemos fotos con papá y nos reíamos. El auto se lo desarmaron íntegramente en Rusia, de lo que era de Carmen Jordá, y lo montaron completamente nuevo. Dean Stoneman ganó las últimas 2 carreras y no ganó de casualidad el campeonato. O sea que uno se pone a pensar y digo, yo mi auto, no sé, yo nunca lo vi desarmado de la manera que se lo desarmaron para Stoneman. Que haya cosas especiales en el auto, yo no lo sé. Uno nunca sabe. Uno siempre, obviamente, el dueño de equipo te van a decir que los mantenimientos de los autos son todos iguales. A mí me llama mucho la atención en lo personal, que si vos ves mi carrera deportiva, o sea, desde el karting hasta hoy en día en el WTCR, o sea, que corre en el Campeonato del Mundo de Turismo, nunca tuve un año tan malo como lo de la GP3. Yo parecía un manco, o sea, yo no podía entrar entre los 10 primeros, no podía llevar el auto, clasificaba 18, clasificaba 20, me sacaban 1 segundo 5, 1 segundo y medio, 1 segundo 7. En lluvia me sacaban 2 segundos, yo no lo podía manejar el auto, no tenía forma. Me entrenaba, me preparaba, iba para acá, iba para allá. En Hungría, en el momento que tenía para hacer puntos, me quedé sin nafta. Venía una de las carreras que largué más adelante, me quedé sin nafta, o sea... No entiendo, hay cosas que no entiendo, la verdad. Y increíblemente, por ejemplo, en las pruebas anduve parcialmente bien y en los 2 primeros fines de semana las pruebas había quedado 4º y 3º y en el momento de clasificar quedaba 20 y ya no andaba más en el resto del fin de semana. Entonces, no sé, no soy una persona que critica y es de echarle las culpas al equipo, porque bueno, el equipo es parte del piloto también. Sin duda, capaz yo no me adapté de la mejor manera, pero me llama la atención que en la pretemporada anduve bien. Estuve adelante, estuve siempre parcialmente entrebado entre los 10 primeros, hasta inclusive dentro de los 5, hasta inclusive en algunas veces alcancé a ser el más rápido y arranca la temporada bien y en el momento de clasificar o carrera para atrás y el año de mal en peor, porque si yo me dijera, bueno, arranqué más o menos, fui mejorando, siempre cada fin de semana fue siempre peor. Y bueno, y llegaba a un punto que la verdad uno se cuestionaba, digo, bueno, no seré bueno, la verdad no sé qué tengo, o ya pasaba un punto de que voy a un fin de semana a carrera y no lo disfrutaba, porque ¿a qué piloto le gusta ir y quedar 20 o que te saquen 1 segundo y medio, que no puedas hacer nada, no puedas pelear? Fue de un año muy difícil en mi carrera deportiva, de donde tuve ¿sigo corriendo o no corro? Fue difícil. Terminó la temporada 2014, tenía que seguir golpeando puertas para seguir corriendo y bueno,
Imagínate si vos sos dueño de una empresa y yo te digo, che, mirá, el año que viene me quiero ir a correr a X categoría. Ah, pero saliste último, no hiciste ningún punto. O sea, si bien Uruguay siempre me dio una mano con el tema de la prensa y era obvio que era una categoría difícil y que estaba corriendo junto con la Fórmula 1, todo como vos las quieras dibujar o vender. Ahora, no hice ningún punto, o sea, no fui competitivo en el año 2014. Y ahí fue un poco donde, bueno, quizás nos sirvió para mucho, como por ejemplo caer a la realidad, el hecho de que a la Fórmula 1 no íbamos a llegar nunca. ¿Por qué? Porque sin tener el recurso económico, sin políticamente ser fuerte, nos dimos cuenta que era una categoría que políticamente, por ejemplo, al año anterior de eso, Facu Regalía había perdido el campeonato cuando a Viat le habían cambiado el motor en las últimas 3 fechas y ganó todo, pum, y se fue de Toro Rosso directamente a la Fórmula 1. Es un poco como que caímos en la realidad. ¿Por qué? Porque decíamos que, bueno, para correr en la GP2 nunca íbamos a llegar al recurso económico si ni siquiera llegábamos al recurso económico de la GP3. Veíamos que pilotos campeones de la GP3 quedaban en la nada, o sea, no era si Santi era un crack, un fenómeno, salía campeón de la GP3 y al año siguiente le daban para correr en la GP2 o lo agarraba a Helmut Marko y lo llevaba a Toro Rosso como Viat. No creo, o sea, como que caímos un poco en la realidad en aquel entonces de que el sueño de la Fórmula 1 quedaba un poco en pausa y había que dejarlo un poco de costado si es que realmente queríamos seguir dentro de mi carrera deportiva y apuntar quizás a otros destinos, porque Europa en aquel entonces para el ámbito de fórmula no daba más, o sea, se dio todo lo que se dio hasta ese momento, pero no podíamos seguir más porque principalmente por el apoyo económico y los recursos económicos era completamente impensado llegar. Y después por la parte política, o sea, porque políticamente éramos completamente muertos, o sea, no tenía representante, no tenía nadie en Uruguay que antiguamente había corrido en GP3 o GP2 y diga, bueno, conozco a este o llamo a X y movemos algún contacto y tenemos algún beneficio, o sea, éramos pobres en todo sentido, o sea, entonces fue ahí como que fue un antes y un después de mi carrera deportiva que nos sirvió dentro de lo malo. No es malo que por bien no venga, sacamos cosas muy positivas del año 2014. Y este primer capítulo de la vida de Santi Urrutia demuestra que cualquier piloto latinoamericano sin duda lleva una mochila. Debe esforzarse, como siempre lo hablábamos con Esteban Guerrieri y con Pechito López, el doble tal vez de algún piloto europeo. El talento siempre está, pero ¿cuánto cuesta? Bueno, esta primera etapa del automovilismo europeo, esa muy mala temporada en la GP3 y lo que va a ser el salto a Estados Unidos y tratar de que ese sueño pueda florecer nuevamente. Aún sueña con llegar a las 500 millas de Indianápolis, se va a venir lo de Indy Lights, una irrupción fuerte en el automovilismo estadounidense para lo cual él tiene que repensar su carrera. Bueno, eso lo veremos en el segundo capítulo de Santi Urrutia en P1, por supuesto también su llegada a los autos con techo, las participaciones en el Super TC 2000, en los 200 kilómetros y demás, así que nos van a tener que esperar una semana. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha unido a Campeones Radio. Ya saben que todos los programas de P1 los jueves a las 22 en formato de audio siempre están en esa muy buena señal de la familia Leñani de Campeones Radio, así que agradecidos para todos los contactos que nos han, todos los mensajes que hemos recibido de los cuales nos han escuchado en esa saga de Yoyo Maldonado en Campeones Radio. Nos vemos el miércoles que viene con la segunda parte de Santi Urrutia en P1.